Bendiciones en Cristo Jesús. Estamos en el podcast número 4. En este caso le vamos a hacer seguimiento al podcast número 3, que era la apostasía, parte 1. En este podcast vamos a hablar de la apostasía, parte 2, seguimiento de ese podcast, parte 3. Como les repito, este es el podcast parte 4 y vamos a hablar de la apostasía parte 2. Como subtema, vamos a hablar del fruto de la apostasía, del fruto del alejamiento de Dios. Esto es bien crucial y este es un tema muy esencial para estos tiempos porque hay muchas iglesias que escuche bien, ya han entrado en apostasía. Y nosotros tenemos que conocerlas para no seguir esas iglesias porque vienen tiempos difíciles donde esas iglesias llevarán a muchos de los miembros a la perdición total. Escuche bien, alguien que apostata no tiene reverso para atrás. Rechazó a Dios, rechazó al Espíritu y eso no se habla. Rechazó la verdad, ¿ve? Torció la Escritura. Y eso es, para el Señor es dar fruto, ¿verdad? De malo, un fruto malo. Y vamos a la Escritura, no lo digo yo. Entonces, esto no se habla en muchas iglesias porque no tienen entendimiento, porque no tienen revelación y porque no escudriñan las escrituras a fondo. Entonces te traigo este tema, ¿verdad? Los que se apartan o el fruto de la apostasía. ¿Cuál es el fruto de la apostasía? Pues como usted puede estar viendo ahí en la pantalla, en Hebreos capítulo 6, véalo ahí en la pantalla, Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 8, y vamos a estar leyendo hoy la escritura en la nueva traducción viviente, para dar un poco más entendimiento de esto, porque muchos leen otras versiones y no entienden nada, pues vamos a traer la nueva traducción viviente. Hebreos capítulo 6, versículo 8. El fruto de la apostasía o el fruto del que se aleja a Dios. ¿Qué dice la escritura? Hebreos capítulo 6, 4 al 8. Dice, pues es imposible, estoy leyendo ya la palabra, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Hebreos 6:7 dice, y cuando la tierra se empapa, esto es un ejemplo que da la escritura, y cuando la tierra se empapa de lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe bendición. Sin embargo, Hebreos 6:8 dice, en cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tarda en maldecirlo y quemarlo. Se pierde para siempre. Usted puede estar viendo aquí una palabra demasiado fuerte, una palabra que habla de perdición, una palabra que habla de malos frutos y de buenos frutos, pero el contexto es el que se aleja de Dios. El fruto de la apostasía, porque aquí está hablando de la apostasía en hebreo. Entonces nos da a entender, como dice el versículo 4 de Hebreos 6, dice, mire, esto no lo digo yo, lo dice la escritura, en la nueva traducción viviente dice, versículo 4 del capítulo 6 dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Lo dice David Pérez, lo dice la escritura. Estos que apostatan, es imposible que vuelvan atrás. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 6, dice, y luego se alejan de Dios. Mire lo que dice bien, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. ¿Por qué? Porque rechazan al Hijo de Dios, tuercen la Escritura, están en doctrinas falsas, están en cosas que ellos mismos han visto que estaban en la escritura, pero como no les dio resultado y pensaron que tal vez con sus visiones o con sus malas interpretaciones o con su siguiendo a tal apóstol, a tal profeta, al que sea, o a tal pastor con visiones de casa, siguieron
experimentando supuestamente unos buenos resultados, pero estaban torciendo la escritura. Estaban, ¿verdad?, llevando algo adulterado. Eso es apostasía, ¿verdad? Eso es alejarse de Dios, eso es llevar un evangelio falso. Por ejemplo, cuando usted lleva un evangelio de que si tú das $1,000 te van a dar 3,000 y te hablan de abundancia y te traen un versículo que tú, si tú siembras, cosecharás abundancia, porque Dios, todas esas cosas que traen y citan la escritura, pero te lo citan para que tú caigas en esas visiones, para que tú, ¿verdad?, llevarte a cosas que no están cimentadas a Dios. Y aquí la palabra en hebreo no es clara, hermanos y hermanos que me escuchan. El que apostata era alguien que estaba en Cristo, tenía la salvación, pero al apostatar, al alejarse de Dios y rechazar, como dice ahí en la escritura en Hebreos 6, a Dios, no es imposible virar para atrás. No pueden volver a arrepentirse y, como dice ahí, no pueden ellos mismos clavarlo otra vez a Cristo en la cruz y lo exponen a vergüenza. ¿Ves lo que está diciendo la escritura? El que apostata va a camino derecho a la perdición. Pero vamos a ir a segunda de Pedro, porque segunda de Pedro, capítulo 3, nos habla de algo poderoso también y referente a esto, a la apostasía también, pero no lo escudriñan a fondo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en toda su carta. ¿Qué temas? Temas difíciles. Dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, porque estos apóstotas no entienden. Están en visiones de hombres. Y dice, difícil de entender. Y dice, y que son ignorantes e inestables, que han desgiversado, torcido sus cartas para que signifiquen algo diferente, como les estaba hablando, que buscan versículos de abundancia para que tú siembres, para que supuestamente Dios te va a dar el triple. Apostasía y blasfemando contra el Espíritu. Y estos que dicen ser padres espirituales cuando la Escritura dice que el único Padre es Dios. Y tienen estas visiones para manipular las personas y tenerlas en un control, porque a eso les ha dado resultados. Pero están usurpando el título del Padre. Y ellos son los papás y las mamás, y algunos las mamás. Entonces, así como lo hacen con otras partes de la Escritura, dice la Escritura en segunda de Pedro. Esta resultará, dice Pedro, capítulo 3, 16, no David Pérez, esto resultará, en la nueva traducción viviente, en su propia destrucción y perdición. Hermano, usted puede ver claramente aquí que los que apostatan ya están desligados de los caminos del Señor y no tienen, dice la palabra, que es imposible que retornen atrás, es imposible que se arrepientan, porque están ciegos, se fueron, rechazaron la verdad. Lo que le quiero dar a entender es que comparta esto con alguien para que si usted está en estas iglesias que está así, es peligroso ya en este tiempo. Es peligroso. Entonces compártalo con alguien, déjeselo saber para que esa persona caiga en tiempo. Si cae en tiempo, está bien. Hay hermanos que siguen estos tipos de iglesias y pastores. Y es necesario que despierten y vean la verdad. Es esencial que despierte y vean la verdad y usted pueda rescatar una vida de esa compartiéndole este tipo de información. Déjeme decirle, esto no lo van a decir en muchas iglesias, porque no tienen el entendimiento. Y tampoco van a señalar esto de que si la salvación se pierde, la salvación se pierde. Si usted apostata, se aleja de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, compártalo y que sea de edificación para usted, porque estos temas hay que hablarlos. Bendiciones en Cristo Jesús. Saludos.